Gran gusto de saludarlos en este nuevo programa de Corriente del Pensamiento. 30 de enero. Se está yendo el primer mes del año 24. Hoy tengo el gusto y el honor de que podamos hablar o tengamos la oportunidad de dialogar un hombre capaz, un hombre inteligente, un estudioso. No lo digo por el conocimiento personal que podamos tener, sino que avalan sus antecedentes como profesor universitario, doctor en Derecho, doctor, y es profesor titular en la Universidad de Buenos Aires. No digo más para que podamos analizar los temas que son varios, sobre todo en esta etapa muy especial del país, donde sin duda alguna el Congreso, que ha estado muy silencioso y sin mucha actividad, esté trabajando intensamente todo este tiempo. Y por eso tengo el gusto que hoy esté con nosotros el doctor Pablo Luis Manil. Pablo, querido, te mando un abrazo, te agradezco tu presencia y yo sé que vos sos un hombre preocupado por el cumplimiento de las normas vigentes, de lo que dice la Constitución y también, ¿por qué no?, de todo aquello que interesa para beneficiar a los seres humanos. Así que te agradezco tu presencia y te dejo en el uso de la palabra, aunque no estoy presidiendo ninguna cámara, sino simplemente conduciendo un humilde programa. Bueno, muchas gracias por la invitación, doctor Romero Feris. Para mí es un gusto estar en este programa, que frecuentemente lo veo por televisión. Bueno, a ver, vamos a analizar un poco este DNU, ¿no es cierto? A mí me parece que lo primero es estudiar cuáles son los requisitos que deben darse para que el presidente pueda dictar un DNU. Como todos sabemos, la Constitución prohíbe los decretos de necesidad y urgencia. Es lo primero que tenemos que tener en cuenta. Es falso lo que dicen algunos por ahí livianamente, que la reforma constitucional del 94 permitió los DNU. No. La reforma constitucional incluyó los DNU en la Constitución, pero para prohibirlos. La regla es la prohibición. Fíjense que el artículo 99, inciso 3, dice expresamente que el presidente no puede emitir disposiciones de tipo legislativo, o sea, decretos de necesidad y urgencia, bajo pena de nulidad absoluta e insanable, dice. Como en derecho, siempre que hay una regla, hay una excepción, después viene la excepción que el constituyente contempló, según la cual el presidente podría, en ciertas circunstancias y cuando se cumplen ciertos requisitos, podría dictar un decreto de necesidad y urgencia. Entonces, este es el primer punto. La regla es la prohibición absoluta. Hay una excepción, que para que el presidente la pueda utilizar se tienen que dar 7 requisitos. Pocho, ¿vamos a repasarlos? 7. Primero, dice la Constitución, tienen que existir circunstancias excepcionales, es decir, tiene que existir una situación de emergencia. Así es. La Corte Suprema interpretó este término, circunstancias excepcionales o emergencia, de una manera muy estricta. No cualquier emergencia, dijo la Corte en el fallo Video Club Dreams, por ejemplo, no cualquier emergencia habilita un DNU. Tiene que ser una emergencia que genere un grave riesgo social. Primer requisito. Segundo requisito, que Ahora, es fundamental. y en este caso, creo que se va a expedir en el mes de febrero, ¿no? Sí, la Corte dijo que va a tratar una demanda que presentó la provincia de La Rioja, que la va a tratar a partir del 1 de febrero. No necesariamente se va a expedir en febrero ni en marzo,
pero cuando la demanda entró en tribunales el último día del año prácticamente, la Corte dijo, en febrero la voy a analizar. Por ahora no hay nada. Sí hay un dictamen del Procurador General de la Nación favorable, ¿eh? Salió ayer o antes de ayer. Hay un dictamen del Procurador favorable al tratamiento de ese amparo. Pero bueno, sigamos con los requisitos. Entonces, primer requisito, que exista una situación de emergencia, pero que genere un grave riesgo social. ¿Podríamos decir que ese está cumplido para el DNU? Podríamos decirlo. Ahora viene el segundo requisito. Este claramente no está cumplido. El segundo requisito que establece la Constitución es que sea imposible seguir el trámite ordinario para la sanción de las leyes. Esto es muy importante, doctor Romero Sí. Pérez, usted que integró el Congreso de la Nación. El presidente no puede invadir la órbita del Congreso. Y fui constituyente. Para legislar está el Congreso, hombre. Entonces, solamente cuando el Congreso no puede seguir el trámite ordinario para la sanción de una ley, ahí recién el presidente va a poder dictar un DNU. Este requisito claramente no está cumplido en el DNU 70 que sancionó el actual presidente, porque el Congreso puede ser convocado a sesiones extraordinarias para tratar un proyecto de ley que tenga el mismo contenido del DNU. Lo que pasa es que no quiso someterlo al Congreso, quiso legislar por decreto, digámoslo. Recuerde usted que, por ejemplo, en el año 2017, cuando el Congreso quiso, sancionó una ley en 2 días. Yo siempre Así traigo esto es. como ejemplo a mis alumnos, porque el tema de que sea imposible seguir el trámite ordinario para la sanción de las leyes debe ser observado de una manera muy estricta. Porque cuando el Congreso quiso sancionar una ley que decía que el beneficio del 2 por 1 no se le aplica a los genocidas, básicamente, la sancionó en 2 días. Aprobó sobre tablas en Senado, sobre tablas en diputados, y la ley salió en 2 días. Entonces, para que el presidente pueda dictar un DNU, el Congreso tiene que estar imposibilitado de sancionar una ley. No se cumple, este requisito. No se cumple. Vamos al tercer requisito. Tiene que haber razones de necesidad y de urgencia. Así es. Esto tampoco se cumple con el DNU 70, porque si uno analiza los considerandos, o sea, los motivos que dio el presidente Milei para dictarlo, uno va a ver claramente que todo lo que él argumenta ahí es de larga data. No hay ninguna urgencia. Por ejemplo, ¿cuántos años hace que hay inflación en la Argentina? Muchos. ¿Cuántos años hace que hay desocupación? Muchos. ¿Cuántos años hace que hay un 40 o un 50% de pobreza? Lamentablemente, muchos. ¿Cuántos años hace que hay déficit fiscal, déficit de la balanza comercial? Muchos años. Eso significa que no había la urgencia que el presidente alude para dictar este decreto, burlando al Congreso, invadiendo la órbita del Congreso. No está cumplido este tercer requisito, que es el de la necesidad y urgencia de adoptar esas medidas. ¿Vamos bien? Pablo, si yo me permití una pequeña intervención. Yo pienso que lo que primó en este caso es que como se anunció tanto, veníamos de 100 años de esto, lo otro, se lanzó rápido, lo que no justifica que violemos la Constitución, que no cumplamos con lo que vos estás planteando. Y lo otro me parece que fue, esto es personalmente mi opinión, que no había necesidad de mandar todo el decreto de urgencia, sino en 4 o 5 etapas quizás. A lo mejor el apuro, la ansiedad por todo lo que se dijo en la campaña, pero tampoco ahora en las negociaciones que se hacen se está cumpliendo lo que se dijo en la campaña electoral que le dio el triunfo. El presidente Milei ganó con las cosas que vino diciendo y ganó con amplitud en la segunda vuelta. Pero yo creo que tenemos que ser, sobre todo, 2 cosas sumamente serios
y responsable de las cosas que sostenemos y que defendemos. Pero también tenemos que tener otra cuestión, que son las formas. Yo creo que cuando un poder se refiere al otro poder, tiene que dirigirse en la forma que las circunstancias requieren. No diciendo, si vos no hacés lo que yo digo, no va a ir muy mal a los argentinos. Yo creo que hay que decir con todo respeto, si los argentinos nos quisiéramos un poco más, nos respetáramos un poco más, fuéramos más concretos, serios en decir las cosas, no creyéndonos los dueños de la razón siempre, reconociendo errores. A mí, vos me hablabas hoy de que estuve en el Parlamento, tuve una larga carrera política, pero siempre digo que yo me equivoqué y cometí errores. No quiero creerme el dueño de la verdad. Creo que ese tiene que ser, a mi criterio, el procedimiento que tenemos que usar. Y menos todavía a veces referirnos a otros presidentes de países que no son los nuestros. Creo que tenemos también que ser sumamente prudentes en las cosas que manifestamos. Yo diría dos palabras y con eso te dejo a vos. Sensatez y respetar la postura de los demás. No creer que aquellos que no coinciden con nosotros son nuestros enemigos, son simplemente personas que piensan distinto. Bueno, estos dos requisitos que usted menciona no están claramente cumplidos en este caso, porque el presidente está verdaderamente extorsionando al Congreso, diciéndole, si ustedes no me aprueban el DNU y si no me aprueban la ley ómnibus, el ajuste va a ser peor, a las provincias no les voy a dar un peso, la inflación se va a disparar. Es decir, son amenazas verdaderamente inadmisibles en una república, ¿no? Pero esto que usted dice me lleva al cuarto requisito de los que yo estaba enumerando. Según la jurisprudencia de la Corte, el contenido de un DNU tiene que ser el de medidas imprescindibles. Recordemos esta palabra. La Corte, en un caso que se llamó Cooperativa de Trabajo FAST, dijo, las medidas que se adoptan en un DNU tienen que ser aquellas que son imprescindibles, de vida o muerte, digamos así, para salir de la situación de emergencia. Y nunca aceptó la Corte DNU que sean de mera conveniencia. Si uno mira este decreto, que tiene 365 artículos, y que trata temas que no tenían absolutamente ninguna urgencia, como la forma societaria de los clubes de fútbol, la ley de bosques, la ley de tierras, no tenía nada que ver con las causales que supuestamente el presidente dijo que lo habían obligado a dictar ese DNU, que era básicamente la inflación y la pobreza. ¿Qué tiene que ver el club de fútbol con la inflación y la pobreza? Entonces, tampoco está cumplido este requisito de que las medidas que se adoptan en un DNU tienen que ser puntuales, concretas, directas para solucionar la crisis. Y uno no puede aprovechar una crisis para legislar por decreto sobre 365 materias. Derogó el Código Civil, quiso modificar la ley de contratos de trabajo. Por ejemplo, le redujo la licencia por maternidad a las embarazadas. ¿Qué locura es esta en un DNU? Modificar así la ley de contrato de trabajo. Entonces, este requisito tampoco está cumplido, que es el cuarto. Vamos al quinto. La Corte tiene dicho, lo dijo en el caso Tobar y en el caso Guida, que las medidas que se adoptan en un DNU tienen que ser transitorias, porque el permiso que la Constitución le da al presidente no es para modificar el Código Civil o el Código Penal o el Código... nada. Las medidas tienen que ser transitorias, temporarias, mientras dure la emergencia. Las medidas permanentes las tiene que sancionar siempre el Congreso, pero siempre. No hay forma que el Ejecutivo se pueda arrogar, ni siquiera en el caso de una emergencia, la potestad de legislar por decreto. Y vamos al siguiente requisito, que tampoco está cumplido en este DNU,
que es el de la razonabilidad de las medidas adoptadas. ¿Qué dice la Corte en esta materia? Nuestra Constitución tiene un artículo que es el 28 que dice que toda norma tiene que ser razonable y no puede frustrar el espíritu de las normas constitucionales. Pero la Corte ha dicho en un caso Nordenstol del año 1985 que aún en caso de emergencia las medidas adoptadas tienen que ser razonables. Entonces yo tomo como ejemplo, a ver, ¿a dónde está la razonabilidad de liberar a los bancos la posibilidad de cobrar cualquier tasa de interés por una deuda en tarjeta de crédito? ¿A dónde está la razonabilidad de liberarle a las obras sociales o prepagas la posibilidad de cobrar cualquier tarifa a la gente cuando lo que está en juego es el derecho a la salud? ¿A dónde está la razonabilidad de reducir de 90 días a 45 días la licencia por maternidad? ¿A dónde está la razonabilidad de derogar la ley de alquileres que había sido modificada apenas 2 meses antes por el Congreso, mejorando esa ley tan mala que se había sancionado en 2020 en el medio de la pandemia? Entonces, muchas de las normas del decreto no cumplen con esta pauta de razonabilidad que la Corte y la Constitución exigen para los DNU. En síntesis, doctor Romero Ferri, para no ser tan académico, el decreto de necesidad y urgencia que sancionó el presidente Milei es nulo de nulidad absoluta, así dice la Constitución, porque no cumple con ninguno de los requisitos constitucionales que se exigen para que el presidente pueda invadir una función que es del Congreso. No nos olvidemos que el DNU es una invasión de funciones, de un poder al otro. Acá lo que está en juego es la división de poderes, mis amigos. Nada más ni nada menos que eso. El sistema republicano, efectivamente. Y yo Obviamente. cuando nos encontramos hace unos días, hablábamos nosotros de que cuando me tocó representar a mi provincia en el Senado, yo en principio no estaba de acuerdo en la reforma de la Constitución. En el 93 no compartía que el Senado habilitara la reforma de la Constitución del 94. Pero después, teniendo en cuenta una serie de aspectos, me pareció como un aporte a buscar soluciones de que la Constitución se sancionara con el mayor aporte posible. Y yo decía en un segundo discurso, oponiéndome a la habilitación, que no reformáramos la Constitución 53-60, ni le demos una muerte prematura, que lo comenté ese día. De modo el país, sus problemas, sus limitaciones, sus sectores marginados, y ya hablaba de la enquistada corrupción, fíjate. Y yo estoy de acuerdo, lo que a veces dijo el presidente de la campaña, de que venimos de tumbo en tumbo, que cometimos errores, que nos equivocamos, que hicimos una serie de cuestiones. Pero también es cierto que algunos que hoy conforman el equipo cometieron algunos errores muy serios que yo no los puedo dejar de decir, porque creo que este es uno de los temas fundamentales. Si acá, como te dije, para mí prevalece el diálogo, que yo creo que es la mejor carta para solucionar los problemas de la gente. Es decir, la buena fe, la transparencia, el conocimiento de los temas y el rodearse de un equipo de gente intachable. Esta es la postura que yo sostengo, con el mejor de los propósitos. Nos quedan 5 minutos para que vos te explayes sobre otros temas que tienen que ver con eso. Bueno, mire, hay otros detalles de este DNU que también lo vician, ¿no es cierto? Por ejemplo, si era tan urgente adoptar estas medidas, ¿por qué no pusieron en el DNU un artículo que dijera este DNU entrará en vigor el mismo día que se sancione y se publique en el boletín oficial? ¿Por qué? Algunos dijeron se olvidaron. No, no se olvidaron. Lo hicieron a propósito. ¿Para qué? Para que se tengan que esperar los 8 días que establece el Código Civil y Comercial para que una norma entre en vigor
y para que el DNU entre en vigor el último día del año. De modo tal que como en todo el mes de enero hay feria judicial, perdón, los abogados y los justiciables no hagan a tiempo a interponer amparos antes del cierre de los tribunales, porque el DNU entró en vigor el 29 de diciembre y el tribunal cerró el 30. A pesar de eso, que es mala fe, claramente, porque si es tan urgente, el DNU tiene que entrar en vigor inmediatamente. No había por qué esperar 8 días. En 8 días se podría haber sancionado una ley con el mismo contenido, si había consenso. El problema es que acá no había consenso y el presidente quería que todas estas normas rigieran antes de que el Congreso las apruebe, que ese es el efecto práctico de un DNU. Las normas entran en vigor sin que el Congreso las haya aprobado. A pesar de esta trapisonda, llamémosle así, judicial, ya se han dictado decenas de medidas cautelares en contra de este DNU. Hoy mismo tomé conocimiento de una medida cautelar en contra de la derogación de la ley de tierras. Usted sabe que teníamos en la Argentina una ley de tierras que protege el hecho de que en las zonas de frontera, principalmente, los extranjeros puedan adquirir tierras, o de que en otras zonas que no son de frontera puedan adquirir grandes extensiones de tierra, sino que se limita esto. Bueno, el DNU no sabemos con qué propósito derogó esta ley de tierras. Uno puede maliciar que había algún negocio con algún amigo por atrás, pero bueno, eso ya es conjetural, no lo quiero decir. Bueno, hoy un juez dictó una medida cautelar en contra de la derogación de ley de tierra. Segundo, ya hay varias medidas cautelares en contra de los aumentos de las empresas de medicina prepaga, que fueron aumentos salvajes porque el DNU se lo permitió. Ya hay varias medidas cautelares en sede laboral, una interpuesta por la CGT, otra por la Asociación Bancaria y otra por otros gremios, donde se suspendió todo el capítulo laboral de la ley, perdón, del DNU número 70 del año 23. Hay otra cautelar más en la provincia de Misiones que suspendió las normas del DNU relativas a la yerba mate y al Instituto de la Yerba Mate. En fin, este DNU ha generado una inseguridad. Sí, escucha. Un minuto para que vos con el Cierro. Lejos de lograr lo que pretendió el gobierno con la sanción de este DNU, lo que generó fue una inseguridad jurídica terrible. La inseguridad jurídica, doctor Romero Feris, es un valor de jerarquía constitucional. Yo escribí un libro titulado La seguridad jurídica en el año 2011. Todas las normas del DNU en este momento están entre paréntesis. Nadie sabe si van a quedar o si el Congreso lo va a anular. Ha generado una inseguridad jurídica enorme que es el efecto contrario del que se buscaba, porque si uno lee los considerandos del decreto, parecería que con este decreto iban a llover las inversiones. Bueno, está ocurriendo todo lo contrario. La justicia está tapada de amparos, están saliendo un montón de medidas cautelares en contra del DNU y los argentinos estamos sometidos a esta inseguridad. Muchísimas gracias por la atención. Una pregunta antes de que nos dejo. ¿Cómo no? Hay versiones de que se podría incrementar el número de miembros de la Corte. No sé si eso será sí o no. Yo en su momento me opuse cuando se llevó de 5 a 9. Sí, fue un disparate. Y también lo otro que vi, se calcula, vamos a ver la inflación. Primero, creo que tenemos que reconocer que lo que se hizo, hubieron muchos errores en los gobiernos anteriores. Esta es la Sin duda, sin duda. Ese sea uno de los motivos por el cual ganó el presidente Milei. Sin duda. En lugar, creo que tenemos que tener un espíritu de generosidad a hacer bien las cosas y cumplirlas, ¿no? Y yo creo que este es el propósito con esta queda, porque si no, a lo mejor van a decir, no, no se ponen de acuerdo, no les gusta nada. Yo creo que estamos ajustando estrictamente a las normas vigentes, a la Constitución. Así que yo te tengo que agradecer, Pablo, tu presencia, y vos sabés que unos dirán que sí, otros dirán que no, pero lo importante es que el diálogo prevalezca y el debate también. Y te agradezco muchísimo tu presencia. Es un gran gusto
El agradecido estuviera soy yo. Un fuerte abrazo. a vos. Muchísimas gracias. Hasta luego, gracias. Hasta cualquier momento. Vamos a un corte y vuelvo con mis conclusiones. ¿Tenés Galicia? Tenés atención 24/7. ¿Tenés Galicia? ¿Tenés atención 24/7? ¿Qué es atención 24/7? Ay, Dios. Que tenés una persona que te resuelve tus dudas las 24 horas. Tenés atención 24/7. Chateanos. Tenés Galicia. Me quedan pocos segundos para estas conclusiones, pero quiero agradecer al doctor Pablo Luis Manili su participación en Corrientes de Pensamiento. Creo que es importante hablar, plantear, conocer, estudiar, saber lo que se dice. Puede uno estar acertado o equivocado, pero lo importante es que de una vez por todas sería mucho mejor la situación nacional si nosotros respetáramos totalmente el contenido y el espíritu de nuestra Constitución Nacional. A veces quizás incurrimos en no hacerlo, pero creo que lo importante es que de ahora en adelante aportemos a respetarla y a cumplir con el sistema republicano, federal y representativo de gobierno. Yo digo, por último, porque se me va el tiempo, que lo otro que quiero agregar o reiterar lo que vengo diciendo desde hace mucho tiempo es que los tenemos que querer más los argentinos. Y tenemos la obligación, además, de saber escuchar, de saber interpretar lo que pretende el otro, pero sobre todo la mesura, el debate, el análisis y sobre todo el tratar de bregar en beneficio de todos nuestros compatriotas y de nuestra querida Argentina. Que Dios así lo quiera. Hasta el próximo programa.